Shalom, les saluda el pastor Daniel Chávez en este día especial desde Lima, Perú, y desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Y saludamos a cada padre, ¿verdad? Hermanos en Cristo, amigos, consiervos en el ministerio, en el reino de Dios, con mucho gozo desde el Perú, a cada región de nuestro país, en la costa, en la sierra, en la selva, así como en cada nación, en cada pueblo, aldea, donde hemos tenido el privilegio de compartir juntos la palabra del Señor y servir a nuestro Dios, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a la iglesia de Cristo. Así que es un gozo muy grande, realmente siempre compartir la palabra, y siempre también es un privilegio enorme ser portador del mensaje de Dios. Así que hoy, en este día que en muchas naciones se celebra el Día del Padre, pues quisiera compartir una palabra, ¿verdad?, de acuerdo a este tema. Y tenemos hoy un personaje que en la Biblia creo que es un buen modelo bíblico, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Así que mi tema hoy se llama Abraham, un padre conforme al corazón de Dios. Abraham, un padre conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 17, del versículo 1 al 8. Vamos a Génesis 17, de los versículos 1 al 8. Y dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pues el pasaje continúa, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos aquí y luego iremos explicando y compartiendo lo que tenemos para hoy. ¿Qué les parece si tomamos un momento para orar y encomendarnos al autor de este grandioso libro, que es el libro de Dios, y que el mismo autor sea el que nos dé la iluminación para ver lo que está en los principios de vida que aparecen aquí? Así que vamos a orar. Amado Dios, con todo nuestro corazón te agradecemos. Tú eres Dios Padre y enviaste a tu Hijo por nosotros. Te desprendiste y, Señor, nos diste, no escatimaste la vida de tu propio Hijo, Señor, por amor de esta humanidad, de esta creación tuya, Señor, del cual tú quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por este día especial. Te rogamos tu bendición. Abre nuestros ojos para comprender las maravillas de tu palabra, Señor. Háblanos por ella, enséñanos, edifícanos, Señor. Amonéstanos también y muéstranos cómo debemos vivir como un Padre conforme a tu corazón. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, habíamos dicho que Abraham, de la Biblia, ejemplifica bien el modelo bíblico de un buen padre, ¿verdad? Y yo creo que el modelo que Dios, o digamos la expectativa, el modelo bíblico que encontramos aquí, en esta bendita palabra de Dios, realmente va a ser distante, va a ser diferente y está en contraste con lo que el mundo espera, con lo que el mundo hoy, ¿verdad?, piensa que debe ser un buen padre, ¿no? El mundo hoy a veces piensa que el padre debe ser un padre permisivo, un padre moderno, ¿verdad? Un padre hasta cierto punto consentidor, que permita a sus hijos un espacio de libertad para que ellos se manejen, decidan, hagan pues a su
a su manera, ¿no? La ciencia, la psicología, la sociología va a decir que no debemos ponerle límites, que debemos dejarles que ellos se desarrollen plenamente, ¿verdad? Y hagan uso de su propia voluntad, lo cual en parte tiene sentido, pero en otra parte, si nos manejamos con los principios de la palabra de Dios en contraste con los principios humanos sin conocimiento de Dios, nos vamos a encontrar que la persona sin límites, la persona sin una educación cristiana, la persona en la cual no se establecen fundamentos de vida basados en la palabra, ¿verdad? Si quiere llamar una filosofía bíblica, ¿no? Entonces, y una teología bíblica también, entonces esta persona va a crecer, ¿verdad? Sin un conocimiento verdadero de Dios y sin límites. Es un peligro, es un grave peligro. Por eso es muy importante cuando la Biblia nos dice que debemos enseñarle al niño en su camino en que debe andar, ¿verdad? Así que ese es parte de nuestra labor como padres. Así que vamos a encontrar en Abraham un modelo de cuál es el designio de Dios para la responsabilidad, para las funciones, ¿verdad?, de un padre, conforme al corazón de Dios. Así que ese es nuestro tema hoy, y a medida que vamos estudiando la vida de Abraham en relación a Abraham como padre escogido por Dios para engendrar una gran nación, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar también principios que nos servirán a nosotros como padres para tener éxito en esta noble labor, ¿ok? Y hablaremos de padres, tanto padres biológicos como padres que educan a hijos que quizás no nacieron de sus entrañas, pero que han tenido el privilegio de ser padres también, padres adoptivos, y también aquellos padres ministeriales, padres espirituales, ¿no? No, Pablo le decía a Tito, mi hijo en la fe, ¿verdad? Entonces, no es problema con eso. A ver, veamos algunos puntos en relación a Abraham, ¿no? Abraham, un padre conforme al corazón de Dios. Lo primero que encontramos es que Abraham, ¿verdad?, es un padre cambiado por Dios, un padre cambiado por Dios. Creo que la gran mayoría de los cristianos que tienen un nivel medio básico de conocimiento bíblico saben que Abraham procede de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, lo que sería la antigua Irak, ¿verdad? Antigua. Hoy en día se llamaría Irak. Hoy en día Abraham sería un iraquí, tendría ciudadanía, pasaporte iraquí. Desde ese lugar, un lugar donde había mucha idolatría, Abraham es llamado por Dios, ¿verdad? Y es encaminado en el camino, en el propósito de Dios, y él le dice, pues, deja tu tierra, deja tus parientes y ve a la ciudad que yo te mostraré, ¿no? Un camino de fe, porque él no sabía aún dónde tenía que caminar. ¿Cuántos kilómetros caminó Abraham en ese trayecto? No hay un acuerdo sobre eso entre los estudiosos bíblicos. Algunos dicen que caminó 400 kilómetros y otros dicen que caminó aún 1000 kilómetros. Cualquiera haya sido la distancia, lo importante no es cuánto caminó, sino, ¿verdad?, que con qué propósito, ¿verdad?, cumplió todo esto. Ahora, Abraham obviamente tenía una familia, tenía una vida hecha en Ur, pero el Señor le cambió. Hoy en día se diría, le cambió el chip, ¿verdad? ¿Ya? Versículo 5 dice, por ejemplo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Desde ahí Dios comienza a trabajar en cambiar la mentalidad, la visión de Abraham, ¿verdad? Este Abraham, que en un tiempo vivió pues en una ciudad, vivió con su familia, con su pueblo, sus costumbres, iba a ser llevado, iba a ser dirigido por el Señor hacia otro lugar que él aún no conocía, pero en el cual Dios ya tenía destinado un espacio, un propósito, ¿verdad?, un lugar donde él iba a desarrollar, ¿verdad?, el llamado de Dios para su vida. Sí, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿no? Entonces, Dios mismo designa para él un nuevo nombre, ¿verdad? Y eso habla de una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito, ¿no? Un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. El mismo nombre, ¿verdad? Abraham, que es padre enaltecido, a Abraham, padre de multitud de gentes, muchedumbre de gentes, ¿no? Padre de naciones. Ciertamente de sus lomos nació Ismael, nació Isaac, ¿verdad? Y el hijo del pacto, el hijo de la esclava, pero ambos fueron líderes de naciones, ¿verdad? Y
que permanecen hasta hoy, ambos. Entonces, para ser un padre conforme al corazón de Dios, muchas veces vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Cambiar la manera que traemos nosotros de este mundo, quizás hasta de nuestra propia familia, de nuestra cultura, ¿verdad? La manera en que nosotros quizás aprendimos cómo ser padres, ¿no? Dijimos, y a veces uno dice, es que a mí mi padre me crió así, ¿no? En mi familia nos criamos así, en nuestro pueblo nos criamos así, y a veces tratamos de o forzamos, ¿verdad?, la educación de los hijos porque decimos, así fui criado yo. Pero esa crianza, aunque es parte de nuestra formación, de nuestra identidad personal, familiar, cultural, no obstante, es posible que alguna de esa parte no sea sana, no sea digamos, acorde a lo que Dios ha establecido. Así que por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros cambiemos nuestra mentalidad a los principios que encontramos en la palabra. Y ahora mismo eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Justamente llevarles a que usted y yo encontremos qué dice la Biblia, cómo debemos vivir, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es dejar que Dios cambie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra perspectiva, nuestro propósito de vida. Porque podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenos deseos, buenas motivaciones, pero eso no alcanza, no es suficiente, ¿verdad? Solo Dios es sabio y perfecto, y nosotros con buenas intenciones podemos estar equivocados, y uno puede estar sinceramente equivocado en muchas cosas. Por eso que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? A veces desviados de lo que es el verdadero propósito de Dios. Imagínense alguien a quien Dios llama, ha destinado, le ha dado todo la habilidad, ¿no?, la sabiduría, le ha dado la capacidad para ser un ingeniero, ¿no? Pero él dice, no, yo quiero ser un abogado, digamos. Entonces, y se esfuerza y trabaja toda su vida, estudia, invierte tiempo, dinero, recursos, ¿verdad? Pero al final no es lo que Dios había diseñado para él. Entonces a veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro pensar. Dejemos que sea Dios el que nos encamine. Dejemos que Dios nos cambie. ¿Y cómo nos va a cambiar? En la medida que nosotros nos acercamos a Él. En la medida que venimos a Él por medio de Cristo, su Hijo, nuestra vida cambia. La Biblia dice, de manera que el que está en Cristo, una nueva criatura. Es decir, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces dejemos que sean hechas nuevas, ¿verdad?, en nosotros, pero en Cristo. Usted necesita siempre de Cristo, usted y yo. Así que todo comienza por ahí, un cambio, ¿no? Abraham, un padre cambiado por Dios. Así que si usted es un padre, gloria a Dios, qué gozo, qué privilegio. Sabemos cuánta satisfacción, cuánta alegría hay, ¿verdad? Y qué privilegio y qué responsabilidad tan grande también dada por Dios de ser padres. Pero necesitamos ser padres conforme al corazón de Dios. Y todo comienza cambiando, no por nosotros mismos, sino en Cristo. ¿Okay? Entonces, lo primero es Abraham, un padre cambiado por Dios. Lo segundo que encontramos es que en Abraham es que es un padre fiel al pacto de Dios. Fiel al pacto de Dios. Y ya se da cuenta que no estoy señalando, digamos, virtudes, digamos, principios que en el mundo podemos encontrar, ¿no? Estamos señalando que es lo que en la Biblia encontramos. Esto es lo más seguro, ¿ok? Así que Génesis 17:9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Okay? Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Okay? Entonces, ahora que encontramos en Abraham un padre, ¿verdad?, fiel al pacto de Dios. El pacto, ¿no?, básicamente en palabras sencillas es un acuerdo. Algunos le llaman contrato. No estoy muy de acuerdo con esto en el sentido bíblico, ¿verdad? Pero es una alianza, ¿no?, donde nos unimos, Dios y nosotros. Casi que en la Biblia vamos a encontrar que es Dios el que toma la iniciativa en relación con el hombre, ¿verdad? Pero qué privilegio para nosotros entrar en sociedad, entrar en alianza, entrar en pacto con el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de todo poder, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, aquel Dios
entra en pacto con el hombre, ¿verdad? Entonces, y en la Biblia encontramos varios pactos donde Dios hace, entre ellos aquí con Abraham. Y entonces, imagínense, hermanos, qué gran privilegio. Nosotros tenemos la oportunidad de entrar en un nuevo pacto, ¿verdad? A través de Cristo. Imagínense que la Biblia inclusive se divide por efectos de estudio, ¿no? Antiguo y nuevo pacto. Eso es lo que es un testamento, es un pacto también, ¿no? Antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? En Cristo. Así que Dios dice de Abraham que este Abraham debía guardar el pacto por sus generaciones, ¿verdad? Él, su descendencia y por sus generaciones. Y qué hermoso es ver esto, que Abraham fue un hombre que fue fiel al pacto en todo tiempo. Ciertamente Abraham no fue un padre perfecto, y lo encontramos en él, tuvo errores, tuvo fallas, tuvo pecados, tuvo tremendas caídas también, ¿verdad? No obstante, él nunca fue infiel al pacto de su Dios, nunca se apartó del pacto de su Dios. Un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre en cuanto a su relación con Dios, perfecto, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque nunca permitió ningún otro Dios en su corazón después que conoció al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, es una demanda de Dios, guardarás mi pacto. Dios demanda de nosotros como padres, seamos un modelo, seamos ejemplo, ¿verdad? Que aunque ciertamente tenemos imperfecciones, ciertamente fallamos, y quien mejor sabe eso es nuestra familia en casa, ¿no? La esposa, los hijos nos conocen bien dónde están nuestros errores, dónde están nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, los conocen completamente, ¿verdad? Dios y nuestra familia. A veces ante los ojos de la gente uno puede parecer, wow, qué hermosa familia, qué hermoso padre, qué hermoso pastor, qué hermoso ministro de Dios. Y ciertamente en Dios hallamos esa hermosura, tenemos eso, esa gracia, ¿verdad? De Dios. Pero perfectos no somos ninguno de nosotros, debemos reconocerlo. No obstante, aún debemos recordar esto, seamos fieles al pacto de Dios, fieles al Señor, y que nuestros hijos vean que nunca jamás renunciamos a nuestra fe, que nunca jamás nos desviamos de nuestra fe, que nunca jamás renegamos de Dios, nunca jamás le dimos la espalda a Dios y al pacto en el cual entramos, ¿verdad? Que ellos vean en nosotros constancia, fidelidad, compromiso, pasión, continuidad, perseverancia, ¿verdad? Ese es el legado que podemos dejar a nuestros hijos, y ellos dirán, mi padre, aún en los momentos de crisis, en los momentos más duros, nunca se apartó de Dios, nunca, ¿verdad? Se alejó del Señor, siempre retuvo su fe y su comunión con Dios. Y ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, que ellos pueden continuar. Y esto yo lo he visto en mi padre, ¿verdad? En los tiempos más duros en que vivimos con familia, en crisis nacionales, ¿verdad? Y eso alentó mucho mi fe, mi compromiso. Mucho de lo que hoy en día puedo mantenerme hoy es por el ejemplo de vida que vi en mis padres, ¿no? Otro caso que vemos en Abraham es Abraham, un padre que camina en la presencia de Dios. Estamos hablando del tema Abraham, un padre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen ser un padre conforme al corazón de Dios según el modelo, el ejemplo de Abraham? Aquí tenemos ahora Abraham, un padre que camina en la presencia de Dios. Qué importante es que como padres aprendamos a caminar, ¿no? Hagamos parte de nuestra vida, no de una rutina, sino de una disciplina diaria, caminar siempre en la presencia de Dios. Mire, Génesis 17:22 dice, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Y subió Dios de estar con Abraham, ¿no? Dios visitaba la casa de Abraham, la tienda de Abraham, ¿no? A Dios le agradaba estar con Abraham porque Abraham se complacía en estar con Dios también, ¿eh? Entonces, no es el único versículo. A través de usted continúa estudiando la vida de Abraham. Yo le voy a dar algunos textos más. Por ejemplo, el siguiente capítulo, 18:22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, cuando bajaron a ver la situación que había en Sodoma, Gomorra, y entonces llegan a Abraham, ¿verdad? Antes de ir a ejecutar juicio, primero van a la casa de Abraham. Es el famoso tiempo donde Abraham comienza a interceder, ¿verdad? Entonces, por esa nación, por esa ciudad. Entonces dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
¿no? Y esto nos habla de cómo Abraham siempre permanecía, siempre estaba en la presencia de Dios. Un versículo más, el siguiente capítulo, 19-27, dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Entonces para él era una práctica diaria, era un estilo de vida, si se quiere decir, era parte de su comunión diaria, ¿no? De su diario vivir, caminar en la presencia de Dios. Esto es necesario, hermanos, esto es necesario. Ningún padre vamos a tener éxito en la vida si es que Dios no está con nosotros. Si Jehová no está con nosotros, en vano es. Pero si Dios está con nosotros, haremos proezas, derribaremos muros, todo será posible, ¿verdad? Pero con Dios, con Él. Entonces no podemos soltarnos de Él, porque separados de Dios, pues no hay nada, ¿verdad? En esta vida, que no solo que podamos hacer, sino no tiene sentido, no tiene valor verdadero. Así que necesitamos de Dios. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que eso nos habla de mantener una comunión constante, que Dios esté presente en todos nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras planificaciones, ¿verdad? Que lo que usted planea hacer sea primeramente consultado y aprobado por Dios. ¿Eh? Entonces, Abraham nos habla de esto, nos enseña esto, un padre que camina en la presencia de Dios. Siempre vamos a encontrar a Abraham levantando un altar. Encontramos a Abraham enseñando a sus generaciones acerca de Dios. Encontramos a Abraham, ¿verdad?, que siempre está en encuentro, ¿verdad?, caminando en la presencia de su Dios. Eso es lo más importante en la vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, algo más. ¿Qué más encontramos en Abraham? Vemos en Abraham el ejemplo de un padre diligente y obediente. Abraham, un padre diligente y obediente. Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. En aquel mismo día, como Dios le había dicho. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando del ejemplo de Abraham, un padre diligente y obediente, ¿verdad? En cuanto a su relación con Dios, ¿verdad? Dios le habla en este capítulo 17 de que está estableciendo un pacto. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Pero le dicen la señal de ese pacto, y eso está en el versículo 9 y 10, ¿verdad?, es la circuncisión. Eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, la circuncisión, bueno, básicamente pues que circuncidar significa literalmente cortar alrededor, ¿verdad? Entonces era cortar el prepucio del órgano genital masculino, ¿verdad? Y esa era la señal del pueblo escogido de Dios, en este caso Israel, y sigue siéndolo aún, ¿no? En el antiguo pacto Dios estableció así, ¿no?, en el pacto que hizo con Abraham. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora, esto no es algo sencillo, es algo ya para un adulto, sobre todo, muy doloroso, ¿no? Y no obstante, la Biblia dice que ese mismo día en que Dios le habló, el mismo día, ¿no?, entonces Él toma a su hijo, en ese momento era Ismael, pero también a todos los siervos nacidos en su casa. Cuando la Biblia habla de la casa de Abraham en general, ¿no?, la casa no solamente es la vivienda, los cuatro paredes, las puertas, los muebles. La casa también se refiere a la familia, que no está compuesta solamente en el pensamiento hebreo, no es solo papá, mamá y sus hijos nacidos de esa relación, sino todas las personas que están bajo la cobertura del padre de esa casa, ¿no?, del señor de esa casa, del amo de esa casa, ¿sí? Entonces va a incluir, se va a extender aún a su servidumbre, sus mayordomos, sus trabajadores, etcétera, ¿verdad? Entonces todos ellos son parte de la casa de Abraham. Entonces, por eso es que aquí podemos entender, cuando dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, ¿ve?, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Miren qué interesante. En aquel mismo día. ¿Y cómo? Como Dios le había dicho, ¿sí?
Y hay cosas que Dios nos puede mandar a hacer que a veces nos puede causar un dolor, nos puede causar un poco de interrogantes, ¿verdad? Hasta asombro. Pero ¿cómo Dios me va a mandar a hacer esto? ¿No? La persona le da, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero el asunto es cuando Dios nos dice algo, no cuestione. Tampoco es que obedezcamos con una fe ciega, ¿no? Yo obedezco ciegamente a Dios. No, nunca obedezca ciegamente. Nuestra fe debe tener un fundamento basado en el conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra. No crea ciegamente. No es correcto decir eso, ¿verdad? ¿No? La gente que anda ciega se va a tropezar, va a tener un accidente o una fatalidad. Esperamos que no suceda, ¿verdad? Entonces debemos tener una fe con fundamento firme en la voluntad revelada de Dios en esta bendita palabra. ¿Ve? Entonces Dios le dio una palabra a Abraham. Abraham no obedeció ciegamente, él obedeció a la palabra que Dios le había hablado. ¿Ve? Entonces, decimos dos características: un padre diligente y obediente. El diligente, y la Biblia dice que el alma del diligente será prosperada, ¿no? El diligente es la persona que además de ser responsable, se preocupa de cumplir, ¿verdad?, con eficacia, con eficiencia también, ¿verdad?, lo que se le ha encomendado, ¿no? Y además de eso, se preocupa de cumplirlo lo más pronto posible. ¿Ok? Una vez que recibe un encargo, un mandato, ¿verdad?, una orden, entonces el diligente se esfuerza en hacerlo pronto y en hacerlo bien. Esa es una persona diligente, ¿verdad?, con responsabilidad. Por eso aquí cuando Dios termina de hablarle, inmediatamente el texto dice, entonces tomó Abraham a todas estas personas, ¿verdad?, y dice en aquel mismo día. ¿Ves? Eso es diligencia, inmediatamente. No es diligente aquella persona que espera hasta el último momento. La persona que dilata, que espera, que deja pasar el tiempo, dice, no, todavía me quedan 5 días, todavía 4 días, todavía me quedan 3 días, el último día todavía tengo 24 horas, ¿no? Todavía me quedan 10 horas, todavía falta 1 hora, espera hasta el último momento, en el último momento está corriendo de aquí para allá, está angustiado, tenso, ¿verdad? Gritando a todo el mundo porque no, el tiempo se acaba y hasta el perro paga pato, como se dice acá en el Perú, ¿no? Entonces, no debe ser así. La persona diligente es la persona, a usted se le ordena algo y usted lo hace de inmediato y se forma con esa disciplina, se vuelve diligente, eso le va a acompañar en su vida. Pero si a usted le gusta estar esperando, dilatando, dejando pasar, ya lo voy a hacer, ya después lo hago. Sí, ¿verdad? Pero, y aunque tenga la voluntad de hacerlo, pero no lo hace de inmediato, entonces usted no es diligente y no se está formando bien. ¿Verdad? El diligente es la persona responsable, la persona que procura hacer las cosas bien, pero dentro del tiempo, lo más pronto posible, ¿verdad? Por eso, importante, yo subrayaría aquí esta expresión, dice que Abraham obedeció en aquel mismo día como Dios le había dicho. El diligente no hace las cosas a su parecer, aunque le parezca tener una mejor opinión, no, la hace conforme se le manda hacer. Por eso dice de Abraham como Dios le había dicho. Hagamos las cosas como Dios ha establecido, no a nuestro parecer. Hoy en día pueden haber buenas opiniones, pero ninguna de ellas, la sabiduría del hombre jamás puede exceder, ni siquiera compararse, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios. Creamos que esta palabra bendita es sabia, perfecta y es suficiente para encaminarnos en el propósito perfecto de Dios. ¿Okay? Así que tenemos un padre conforme al corazón de Dios en Abraham como un padre diligente y obediente. En el capítulo 21:4 dice también de Isaac, ¿verdad? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. ¿Ven? En ambos casos, ¿no? Como Dios le había mandado. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Los días avanzaron, los años avanzaron. Después de Ismael tuvo otro hijo, pero Abraham siguió siendo obediente. ¿Por qué? Porque estableció eso como una norma de vida, un estilo de vida, obedecer lo más pronto, ser diligente, ser obediente. Esas son las cosas que nos llevan a tener éxito y a ser un padre conforme al corazón de Dios. ¿Okay? Otro más. Abraham, un padre que enseña a sus generaciones a guardar el camino de Dios. Un padre que enseña a sus generaciones a guardar el camino de Dios. Vamos a ir un capítulo más adelante, capítulo 18, versículo 19, ¿verdad? Y en el versículo 19 dice,
porque yo sé, dice Dios aquí, Dios está hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ve? Entonces, imagínense, dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. ¿Qué les mandará a sus hijos y a su casa? ¿No? Y ya entendemos que casa no es solamente los hijos de la casa, es decir, de la familia, de papá y mamá, sino todo el personal, toda la servidumbre, todas las personas que están bajo su cobertura, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué les mandará a ellos? Que guarden el camino de Jehová. Entonces, ¿cómo él puede hacer eso? Si no es enseñándoles cuál es el camino de Dios. Así que Abraham se preocupó de enseñar a sus hijos primeramente, pero a la gente que estaba bajo su autoridad, bajo su cobertura, les enseñó a guardar el camino de Dios, dice acá, ¿no? El camino de Jehová. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante para tener éxito como padres. Para ser un buen padre conforme al corazón de Dios, debemos enseñar a nuestros hijos el camino de Dios, porque de esa manera, con toda seguridad, les va a ir bien. Aún, si en el proceso de la vida, en el caminar de la vida, en las etapas que tiene la persona en su crecimiento, desarrollo y madurez, aún quizás se aparten, quizás se alejen de Dios, ¿no? Porque aún a Abraham mismo le pasó. Ciertamente Isaac se le ve todo el tiempo sujeto a su padre, ¿no? Al lado de su padre, pero no es el mismo caso de sus nietos, Jacob y Esaú. Jacob, el suplantador, el engañador, el bandido, ¿verdad? Y Esaú, pues ya conocido también, ¿no? Que vendió su primogenitura, despreció la bendición de Dios, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Entonces, como que parece que por ahí no le fue bien, parece. Sin embargo, aquí la Biblia dice Dios mismo, dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Así que estoy seguro que Abraham tuvo la oportunidad de enseñar no solo a su hijo Isaac, sino a sus nietos en cuanto a la extensión de su palabra, de su ejemplo de vida, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted ve en el caso de Jacob, que ciertamente engañó a su propio padre, engañó a su propio hermano, ¿verdad? Y por esa causa casi muere en un fratricidio. O sea, su hermano estaba listo para matarlo, y si no fuera por la intervención de Rebeca, la mamá que dijo, lo mandó a la casa de su hermano Labán en otra región, entonces pues, lo más seguro es que ahí iban a morir, porque Isaac había jurado matarlo apenas su padre durmiera, ¿verdad? Es decir, partiera de este mundo. Y nosotros vemos a Jacob, pues ahí en lo que sembró también cosechó y todo esto, pero llegamos al capítulo 28 de Génesis, y en el versículo 20 al 22, llega un momento donde este Jacob, ¿verdad? Tiene un momento en que llega a un encuentro con Dios. ¿De qué manera? Jacob, al tener que salir huyendo de su propia casa, de su propia sangre, ¿verdad? Y a solas, pues, solamente con la ropa que tenía puesto, pues, a un lugar que no conocía, a gente que no conocía, costumbres que no había compartido, ¿no? Entonces él en ese momento se acuerda del Dios de sus padres, Isaac, Abraham. Y él dice este voto, ¿no? Él hace esta oración y dice, si Dios está conmigo en este viaje en que voy, ¿no? Y me da pan para comer y vestido para vestir, entonces de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y luego dice, y Jehová será mi Dios. Y Jehová será mi Dios. Noten la expresión que sale de la boca de Jacob. Jacob dice, Jehová será mi Dios. Está haciendo una promesa, ¿verdad? Pero quiere decir que hasta ese momento Jehová no había sido su Dios. Porque él mismo está diciendo, Jehová será mi Dios. Por lo tanto, no había sido su Dios. Aunque había conocido teóricamente, de palabra, había vivido con padres creyentes, ¿no? Su abuelo creyente, el hombre de la fe, el padre de la fe, Abraham, ¿no? Sin embargo, Jacob aún no había tenido un encuentro con Dios. No obstante, estoy seguro, las oraciones de Abraham, el ejemplo de Abraham, la enseñanza
que Abraham compartió con sus generaciones, eso no volvió vacío. Y ahora en el momento que esa palabra, ¿verdad?, haya un corazón fértil y va a dar un fruto en esta vida. Por eso Jacob dice, si Dios me ayuda en esto, me da pan para comer, vestido para vestir, ¿verdad?, y vuelvo en paz a la casa de mis padres, me hace volver en paz a la casa de mis padres, entonces de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti y Jehová será mi Dios. Entonces hace un compromiso. Entonces la palabra que fue sembrada en él no volvió vacía. O sea, qué interesante es saber esto, ¿verdad? Que cuando nosotros sembramos en el corazón de un niño, nuestros hijos, especialmente de niños, hermanos, ¿verdad?, no significa que no sirva en otras edades, pero es mucho mejor cuando se hace a tierna edad, desde los primeros años de su vida, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice, enseña al niño, no dice al joven, dice enseña al niño, instruye al niño en su camino. Instruir es enseñar también, pues, así que dice, y no vuelve vacía. Y aunque crees que se haga grande, dice, no se apartará de él, se da cuenta. Entonces Jacob se desvió todo, pero la palabra estaba en su corazón y volvió. Lo hizo volver al Señor. Eso es muy importante, muy importante. La palabra es viva y eficaz, así que esa palabra no está muerta, está allí. Tal vez el espíritu de la persona está muerta, pero usted siempre la palabra, como un buen padre, siempre la palabra, siempre un ejemplo de vida, ¿verdad? Y enseña a sus hijos, enseñe, corrija, ¿verdad? Cuando algo no está bien, cuando algo no es correcto, algo violenta los principios de la palabra de Dios, usted debe en ese momento corregir. Usted debe ejercer juicio y justicia, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto es lo que hizo Abraham, y por eso que, ¿verdad?, la historia nos habla, pues las generaciones posteriores, después que tiene Jacob ya un encuentro posterior también con Dios, entonces de ahí provienen los 12 hijos, que son las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Miren cómo trasciende lo que enseñamos nosotros, el legado que dejamos, la herencia espiritual, la herencia de vida que dejamos a nuestros hijos puede trascender por generaciones, ¿no?, como el caso de Abraham hasta el día de hoy. De ahí la importancia de ser un padre conforme al corazón de Dios. Así que enseña a sus hijos a amar a Dios, a temer a Dios, enséñenles la palabra de Dios. Yo tuve el privilegio de recibir eso de mis padres, ¿verdad? Mi padre desde niños, nosotros somos 12 hermanos, ¿sí? Y entonces nos sentaba a la mesa cada domingo y nos hacía leer la palabra de Dios. Él mismo abría un pasaje y nos enseñaba, nos explicaba a su entender, nos hacía orar todas las mañanas, todas las noches, nos formó para amar a Dios, para temer a Dios, para respetar a nuestros padres y a nuestro prójimo. Qué importante es, porque eso nos acompaña, eso nos va con nosotros. Mis hermanos están escuchando ahora mismo y saben que esto es cierto, ¿verdad? Y cómo eso nos formó un hábito de vida que hasta el día de hoy mantenemos. Qué importante es, hermanos, qué importante es. Hágalo usted con sus hijos también. Algo más que tenemos aquí en cuanto a Abraham, como un padre conforme al corazón de Dios. Encontramos a Abraham como un padre intercesor, un padre intercesor. Génesis 19, 29. Génesis 19, 29 dice, así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, estamos hablando de Sodoma, Gomorra, ¿verdad? Estas ciudades donde la perversión, la inmoralidad había llegado al extremo realmente, había colmado la paciencia de Dios. Entonces Dios desciende para hacer juicio sobre esa gente que a quienes les había dado tiempo para que se arrepientan y no lo hicieron. Entonces viene el juicio de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Abraham intercede por esta ciudad. ¿Por qué? Porque ahí tenía un familiar, un sobrino, ¿verdad?, que en cierto sentido estaba bajo la cobertura de Abraham también, que en un tiempo caminaron juntos y que Lot participó de las bendiciones de Abraham por causa de Abraham. Y si Lot tuvo riquezas y bienes y servidumbre, fue por causa de su tío Abraham, ¿no? Y qué importante es tener una buena cobertura,
Qué importante es caminar con una buena cobertura porque entonces la bendición, como dice en el Salmo, ¿verdad? Que baja sobre la cabeza de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Entonces lo que viene sobre la cabeza también desciende sobre el cuerpo. Qué importantísimo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos acá de que dice, Dios se acordó de Abraham. ¿Y qué hizo? Envió a sus ángeles para librar a Lot según su grande misericordia. Ni siquiera Lot quería, la esposa quería salir, sus hijas. Usted conoce la historia, ¿no? Se habían acostumbrado a ese estilo de vida, se habían contaminado, pero Dios tuvo misericordia porque había un padre intercesor, alguien que estaba intercediendo, clamando, levantando un altar por la vida de esta familia, ¿verdad? Y nosotros como padres, qué importante es orar por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos, aunque sean pequeños hoy, aunque sean niños hoy, aunque hoy todavía están bajo en nuestro hogar, bajo nuestro techo, nuestra autoridad directa, ¿verdad? Y a los que también están fuera de casa, los que ya hicieron su propio nido, los que ya echaron a volar las alas, los que ya formaron sus propias familias y tienen nuevas familias, aún así, lo importante es que la labor de un padre nunca se detiene, nunca termina, nunca. Aquí Abraham era siendo anciano, pero él seguía orando, seguía intercediendo, seguía clamando, seguía intermediando a favor, ¿verdad?, de su familia. Y por eso es que Dios oyó la oración, porque aquí dice, cuando Dios estaba haciendo juicio sobre esa nación, entonces Dios se acordó de Abraham. Así dice la Biblia, Dios se acordó de Abraham. Nuestras oraciones permanecen en el trono de la gracia, nuestras oraciones están presentes ahí hasta que sean respondidas en el tiempo oportuno, ¿verdad? Abraham no significa que en ese momento había orado. Abraham oró a Dios, intercedió ante Dios mismo, ¿verdad?, un tiempo anterior, pero su oración permaneció ahí en la presencia de Dios. Qué interesante, hermanos, qué importante. Continuemos orando, aunque sus hijos hoy parezcan estar alejados o estén alejados de Dios, que quiero decir, parezcan que su corazón está duro como una roca, como una piedra, lejos, apartados, difícil que vuelvan, no pierdan la esperanza. Dios sabe cómo hacerlos volver, Dios sabe cómo tocar sus vidas, Dios sabe si tenga que enviar fuego y granizo para que ellos salgan de esa inmoralidad, de esa corrupción, de esa suciedad en que se hayan metido. Pero Dios sabe qué hacer para librarlos, para apartar su alma de la perdición. Hermanos, Abraham clamó al Señor, Dios respondió. En el día del juicio, Dios libró la vida de su familia. Padre, madre, clame a Dios por sus hijos. Siga clamando, no desmaye en el altar. Sus lágrimas valen oro, son piedras preciosas, simbólicamente hablando, en la presencia de Dios, ¿verdad? Dios valora en alto precio sus lágrimas, su clamor, su dolor, sus ayunos, sus oraciones, sus vigilias por sus hijos, su familia, son atendidas por Dios, son movidas y serán respondidas en el tiempo oportuno. Y si Dios tiene que enviar ángeles, Dios lo hará. Si Dios tiene que enviar juicio, Dios lo hará. Si Dios tenga que hacer algo, voltear la tierra para salvar a sus hijos, Dios lo hará. La promesa bíblica es: Jehová enseñará a sus hijos, tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Qué más? Algo más tenemos en Abraham. Abraham, un padre de promesas cumplidas. Un padre, ejemplo de promesas cumplidas. ¿Okay? Ahora vamos a Génesis capítulo 21, versículo 2. Génesis 21, versículo 2 dice: y Sara, que es la esposa de Abraham, concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Así que Abraham recibe una promesa de Dios, ya siendo un hombre de edad avanzada, ¿verdad? Y su esposa también, como sabemos, una mujer que no podía tener hijos, que ya había cesado la costumbre de las mujeres, y bueno, tenía todo en contra, ¿no? Ya con una edad avanzada también. Pero Dios, cuando promete algo, aunque para el mundo parezca imposible, para nuestra mente parezca imposible, aunque la realidad diga no es posible, sin embargo, si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios promete, Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él habló, Él lo ejecutará. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. O sea, Dios veraz y Dios
cumple sus promesas. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Cada palabra que sale de la boca de Dios es cierta, es verídica. El apóstol Pablo dice, todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Amén. Miles de promesas que tenemos en la palabra, pero nuestros hijos necesitan ver. Mira lo que estoy diciendo. Nuestros hijos deben ver en nosotros el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso va a fortalecer su fe. Eso va a hacer que su fe se arraigue más en creer y en ver, no solamente en saber mentalmente, no solamente que fueron enseñados en la iglesia, en la escuela dominical o en casa, sino que ellos vean que realmente Dios oye y Dios responde. Dios responde cada promesa. Dios es fiel a sus promesas. Y los hijos necesitan mirar en los padres el ejemplo de un padre que sabe esperar en Dios hasta el cumplimiento de sus promesas que Dios le haya hecho. Aquí Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo y Dios le cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que pasaron unos 25 años, ¿no? Que tuvo que esperar 25 años Abraham para ver el cumplimiento de esta promesa. ¿Ya? Y imagínense cada año, cuando uno ya es anciano, no es lo mismo tener 20 años y es un año más, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando una persona ya es de edad avanzada, ¿verdad? Un año más, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? De repente ya no se piensa en un año más, no sabemos, solo Dios sabe. Imagínense, pero Dios le prometió a Abraham, y mientras Dios no haya cumplido su promesa, ¿verdad? Dios dejaría de ser Dios. Si le dijo que en vida tendría un hijo, ¿no? Entonces, si Dios no hubiese cumplido, Dios no sería veraz. Pero nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios cumple todas sus promesas. Así que Dios se lo prometió. ¿Y dónde encontramos el cumplimiento? Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. A los 100 años le nace el hijo prometido, el hijo de la promesa, Abraham. Antes de eso, ustedes saben que hubo una serie de situaciones donde hasta Abraham y Sara trataron de darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Ustedes saben la historia ahí con Agar y todo este asunto, pero a Dios no necesita de ayudas para que cumpla sus promesas. Algo que usted y yo debemos aprender cuando Dios nos promete algo es que además de orar, ¿verdad? Es esperar con expectativa. Esperar con expectativa que Dios cumpla lo que nos ha prometido, ¿verdad? Y esperar también con paciencia, que implica perseverancia, de no desmayar, no renunciar a una promesa que Dios nos ha dado, a creer que Dios es suficiente para cumplir todas sus promesas. Dios lo hace y sus hijos necesitan verlo, mis hijas necesitan verlo. Y ese es un testimonio de vida que ellos jamás podrán olvidarse. Que aunque pasaron vientos y tempestades, olas encrespadas, ¿no? Tormentas de arena, tormentas de lo que sea en la vida, ¿verdad? Pero Dios cumplió su promesa, Dios siempre fue fiel, Dios siempre es fiel y Dios siempre será fiel. Y nuestros hijos necesitan ver eso, hermanos. Eso nunca podrán olvidarse, nunca jamás, ¿no? Quizás una palabra nuestra se podrían olvidar, quizás un consejo se pueden olvidar, pero la experiencia de vida, ¿no? Donde la palabra se cumple, eso es algo, ¿verdad?, que ellos jamás olvidarán. Y miren qué importante, ¿no? En la Biblia encontramos hombres, personas de Dios que tuvieron que esperar años para ver el cumplimiento de su promesa. Por ejemplo, el caso de José. José recibió un sueño, una visión. Desde que lo recibió hasta el cumplimiento pasaron unos 14, 15 años hasta que vio cumplida esa visión que Dios le reveló en el sueño, ¿verdad? Donde hasta sus propios padres se quedaron asombrados, sus hermanos les dio envidia, ¿no? Abraham esperó 25 años, ¿no? A Moisés tuvo que esperar 40 años, como sabemos, ¿verdad? Después que Dios lo llevó al desierto a capacitarlo, después de Egipto, 40 años más. Entonces, por 40 años tuvo que esperar el cumplimiento para ver ese llamamiento que Dios había hecho para él. El mismo Señor Jesús tuvo que esperar 30 años desde su nacimiento. Él pudo haber comenzado a los 12 años, ¿se acuerdan? Cuando estaba con los doctores de la ley, todos se asombraban, ¿verdad? La sabiduría que tenía. Obviamente es Dios, ¿no? Pero también
Él pasó por las escuelas rabínicas y pasó todas las etapas que tuvo que pasar. No se brincó ninguna etapa y supo esperar, aunque él sabía que había venido. Siempre estaba consciente de cuál era su propósito en esta tierra. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido, dijo él, a darles vida y vida en abundancia. Sabía que había venido. Aún de niño, cuando estaba con los doctores de la ley, le dijo, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Estaba consciente de dónde debía estar y qué tenía que hacer. Pero supo esperar el tiempo oportuno, el tiempo propicio, el kairos de Dios, ¿no? Así que esperó. Así que todos estos personajes, Abraham incluido, supieron esperar. Así que hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y no desespere. Dios siempre estuvo con aquellos que esperaron pacientemente. Dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que no desmayen. Las promesas de Dios son ciertas, ciertísimas, seguras, verdaderas, fieles. Y Dios las cumple. Esperemos en él. Tengamos dos cosas más sobre Abraham. Abraham, un padre que sabe oír la voz de su esposa. Mire lo que estoy diciendo, quizás a algunos no les va a gustar esto, pero igual lo vamos a decir porque está en la Biblia. Abraham, un padre que sabe oír la voz de su esposa. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Otra vez, en todo lo que te dijere Sara. ¿Quién era Sara? Su esposa. Dice Dios, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ahora, hay que tener presente obviamente el contexto siempre, ¿no? ¿En qué momento es que Dios le dice esto y cuál es el contexto? Pero creo que esta es una historia conocida, porque cuando nace el hijo de la esclava de Agar, ¿verdad? Que es Ismael, entonces ahí hubo una fricción entre las mujeres, ¿verdad? Entre Agar y entre Sara, la esposa, y esa fricción pues produjo sinsabores, ¿verdad? Dificultades en las relaciones. Abraham mismo se sentía mal porque Sara le dijo, échala de acá, no quiero verla, no quiero verla. Y entonces Abraham se siente mal. ¿Cómo va a echar a la calle, al desierto, verdad? ¿Y cómo va a sobrevivir una persona en el desierto? Por más que le dé pan y agua para unos días, en algún momento se acaba esa provisión, ¿no? Pero Dios viene al encuentro a través de Abraham. Y qué importante es cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Esperar en Dios y dejar que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, que Dios nos hable qué debemos hacer. Si no sabe qué hacer, no haga nada. No haga nada hasta que no reciba una dirección oportuna de parte de Dios. Entonces, Dios le habla y le dice, mira, en todo lo que te dijere, en este asunto, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Qué importante es, porque mire, hay cosas que a veces nosotros como hombres no nos damos cuenta. Padres, con toda la experiencia, con toda la inteligencia, si quiere, todo el estudio, todo lo que podamos tener, hay cosas de las cuales no nos vamos a dar cuenta. Hay situaciones en las cuales, ¿verdad?, son las esposas las que perciben. Ellas han sido dotadas por Dios con una mayor sensibilidad espiritual para reconocer, para discernir, para darse cuenta de cosas que a veces a nosotros se nos pasan por alto. Y eso sucede mucho con los padres, también con los pastores, los ministros de Dios. Es muy importante oír, ¿no?, a nuestra esposa, ¿verdad? Muy importante. Y aquí hay un principio, ¿no? Oye su voz, oye su voz. Hay que aprender a oír, ¿verdad? Porque en el caso de Sara y Agar, si permanecían ahí iba a haber un conflicto mayor, pero la promesa que Dios había dado era para el hijo de la promesa de esta relación de Abraham y Sara, era de ellos, no con ayudaditas, ¿no? Entonces por eso dice, déjame, ¿no? Además, Dios prometió que también cuidaría de Ismael y de él haría también una gran nación, lo cual también cumplió. ¿Ve? Dios cuando se compromete, Dios cumple. Pero el punto acá es que para ser un padre conforme al corazón de Dios, debemos ser padres que sabemos oír la voz de nuestra esposa. ¿Sí? La parte final. Un punto más. Abraham, un padre probado por Dios. Un padre probado por Dios. Abraham también tuvo una prueba de parte de Dios. No una prueba de la vida, no una prueba del destino, no una prueba de sus enemigos, ni siquiera del diablo.
¿verdad? Sino aquí Abraham es probado por el mismísimo Dios, su amigo. La Biblia se llama Abraham amigo de Dios, ¿verdad? Pero Dios lo prueba. ¿Conocía a Dios Abraham? Claro que sí. ¿Sabía cómo iba a actuar? Seguro que sí, ¿no? Pero Dios prueba. Dios prueba. Dios lo va a probar a usted. Dios me ha probado y seguirá probando mi vida, mi corazón. Dios prueba. El crisol para la plata, dice, no para el oro, pero el corazón lo prueba Dios, dice la Biblia. Dios prueba los corazones. Es muy fácil que de nuestros labios digan, Señor, yo siempre te voy a amar, siempre te voy a servir, no importa, pase lo que pase, Señor, ¿verdad? Tú sabes que siempre seré fiel a ti. Le recomiendo que tenga mucha prudencia y no se apresure a que palabras salgan de sus labios si no está seguro que lo puede cumplir. Acuérdese de Pedro, muy fácil para prometer y después le fue complicado cumplir. De hecho, no cumplió lo que prometió. Es muy fácil prometer. Por eso para Dios dice que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque si no has prometido algo, no te has comprometido con Dios, Dios no te va a demandar algo que tú no prometiste a Él. Pero si te comprometes con Dios en algo, debes saberlo, así pasen 100 años, Dios te lo va a pedir. Dios va a demandar de ti el cumplimiento. Dios demanda el cumplimiento de nuestras promesas. Así que tengan cuidado cuando hace un voto a Dios, un juramento, que no debemos hacerlo, pero hay gente que lo hace, ¿verdad? Jamás prometa algo que usted no está listo o no está dispuesto a cumplir, o que no sabe si puede cumplirlo. Así que Génesis 22.1, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo lo probó? Esta es otra historia conocida también. Dios le dijo, dame tu hijo, ¿no? El que amas. Ahí está, ¿verdad? ¿Ya? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo. Ofrécemelo a mí. ¿Qué? El único hijo en quien Dios le había prometido que sería llamada descendencia y que de su descendencia salían reyes, ¿verdad? Y sería multitud de pueblos como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y ahora le dice, entrégame ese hijo único, el único. O sea, si se muere él, no hay descendencia, no hay posteridad. Se acaba todo, todas las promesas, todos los sueños, todo lo que Dios le prometió. ¿Cómo es que Dios nos pide hacer algo como que Él se contradijera? Y eso es como una señal que nos puede llevar a quizás a darnos cuenta que Dios nos está probando. Por supuesto, Dios no nos va a pedir que hagamos o no va a permitir que hagamos algo que contradiga lo que Él ha establecido. Porque en los tiempos de Abraham se sacrificaban hijos a los dioses. Los niños se sacrificaban a los dioses. ¿Sí? A sus propios hijos eran sacrificados, quemados vivos. Eso es el holocausto, ¿no? El holocausto era un animalito que se quemaba completamente hasta reducir a cenizas, ¿verdad? Para Dios. Y el culto a Jehová, Dios, no era el único. Habían otros cultos, como el caso de Moloch y otros dioses minúsculos, ídolos, demonios, hay que decirlo, donde la gente de otras naciones alrededor, ¿verdad? Las ciudades cananeas, acostumbraban a hacer. Entonces, ¿cómo recibiría Abraham esta orden de Dios? Dice, sacrifica, Mateo, o sea, quémalo vivo para mí en holocausto. Imagínense usted, como padre. Pero Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Estaba probando, Dios nos prueba. Cuando usted reciba de parte de Dios algo que lo remueve, que le llama la atención, ¿sí? Le voy a decir algo, no dude. Nunca dude de Dios. Asegúrese que sea Dios quien le está hablando. Asegúrese que sea Dios quien lo está encaminando a hacer algo, ¿no? Pero nunca dude. Nunca dude. Hay tres cosas aquí para terminar.
que usted y yo debemos hacer cuando somos probados, si acaso nos damos cuenta que estamos siendo probados por Dios. Número uno, manténgase íntegro en su fe. No desmaye en su fe. Manténgase firmemente en su fe. Que en su fe no admita dudas. Dice que Abraham se mantuvo en esperanza contra esperanza. Él supo mantenerse en Dios, porque sabía que Dios aún era poderoso para aún hacer resucitar a Isaac de entre los muertos. Y eso habla la Biblia. Ya dice, aún si tuviese que morir Isaac, él creyó que Dios era más que suficiente, ¿verdad? Para devolvérselo, si era necesario. Pero manténgase en su fe. Mire, la fe de Abraham. Dice, cuando Abraham fue a cumplir este mandato, entonces dice, déjenme ver, versículo 5, estamos en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego dice, y volveremos a vosotros. Abraham sabía que tenía que ir con su hijo Isaac, y debía sacrificarlo ahí. Y si es sacrificado, quiere decir que va a morir quemado, vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a volver con él? Pero miren la fe de Abraham. Él dice, iremos, adoraremos y volveremos. O sea, juntos, plural, ¿no? Volver. Él no dice voy a volver, él dijo volveremos. Miren la fe de Abraham. No dudó de Dios. No sabía cómo Dios podía hacerlo, pero él confió, ¿no? Se mantuvo firme en su fe. Cuando no sepa qué hacer, mantenga su integridad, mantenga su fe, su fuerte confianza en Dios, que no falla. Entonces, número uno. Lo segundo es la obediencia inmediata, ¿no? Dispóngase a obedecer inmediatamente. Acuérdense del diligente, ¿verdad? Es pronto, es inmediato, es rápido. Entonces, si usted se deja pasar un momento, un tiempo, quizás le va a soltar la duda, le va a saltar pensamiento y decir, ¿y si lo hago de esta manera? ¿Y qué tal si mejor en vez de sacrificar a Isaac, mejor le sacrifico el ternero, la oveja más gorda, la mejor Dios podría aceptar? Usted entonces va a cavilar en su mente, de manera que se va a encontrar negociando en cuanto a obedecer a Dios. A Dios, cuando Dios dice algo, usted nada más obedezca y obedezca pronto. No negocie con Dios. Con Dios no se negocia en cuanto a la obediencia. La obediencia nunca puede ser parcial. No es una obediencia cuando uno lo hace a mi manera de pensar o como creo que esto podría también agradarle a Dios. No. Obedezca a Dios inmediatamente. Mire, el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuándo lo hizo? Muy de mañana. Se levantó muy de mañana. En horas oscuras seguramente, comenzando en la madrugada, apenas antes de clarear el día, él ya estaba presto. Con el corazón en la mano seguramente, corazón angustiado, anciano, ¿no? Más de 100 años, ¿no? Porque ya para esta edad, ahora, imagínense quizás cuántos años tenía, ¿no? Imagínense. Pero él se esforzó, fue fiel al Señor. Entonces, número 1, manténgase en fe. Número 2, obedezca sin chistar, ¿no? Obedezca sin cambiar la orden, obedezca inmediatamente. Y número 3, tenga expectativa por una intervención divina. Tenga expectativa por una intervención divina. Aunque no sepa qué hacer, pero espere que Dios actúe, que Dios haga algo. Usted no sabe cómo Dios puede actuar, no sabe, pero espere que Dios va a hacer algo, espere siempre. Cuando está en una prueba, espere que Dios intervenga, espere que Dios aparezca, espere que Dios haga algo por usted, ¿verdad? Dios siempre acude al encuentro de sus hijos. Nos prueba, pero no nos abandona. Nos prueba, parece que no está, pero Él está ahí. Nos prueba, deja pasar hasta el último aliento, hasta el último instante, hasta el último momento, pero Dios llega a tiempo, siempre a tiempo, no tarde, llega a tiempo, ¿verdad? Pero en su tiempo. Y mire acá, por ejemplo, cuando Isaac le dice, papá le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Imagínense la carita de Isaac para preguntarle a su papá cándidamente, con un corazón inocente, ¿no? Hay leña, hay holocausto, perdón, eh, hay fuego y hay leña, pero ¿dónde está el animalito para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Sin saber que él era, ¿no?, el que debía ser ofrecido supuestamente. Pero imagínense el corazón de un padre que su hijo le diga eso, sabiendo Abraham que debía poner sobre ese fuego, sobre esa leña, a su propio hijo. Qué duro. Pero miren la respuesta de Abraham, su fe inamovible y la expectativa que tenía de lo que Dios podía hacer, aunque no sabía cómo lo haría ni en qué momento lo haría. Pero el versículo, a ver, un momentito, el versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La respuesta de Abraham, una respuesta llena de expectativa, de esperanza en Dios. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Miren, su corazón hablaba por su boca. Su corazón seguía confiando en Dios. Y su corazón esperaba que Dios iba a intervenir, como ciertamente lo hizo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Usted conoce la historia. Entonces Dios probó el corazón de Abraham. Y Abraham aprobó esta prueba. Es importante como padres. En la vida, durante nuestro transitar por este mundo como padres, vamos a ser probados una y otra vez. En la salud, en la economía, en los hijos mismos, ¿verdad? En diferentes situaciones. Como hoy mismo estamos pasando por una prueba en la humanidad. Pero no desmaye su fe. Manténgase firme en su fe. Obedezca fielmente a Dios inmediatamente, prontamente, y tenga expectativa por una intervención de Dios, aunque sea en el último momento, aunque sea en el último aliento. Pero espere en Dios, como dijo el salmista: alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Bueno, hasta aquí compartimos esta palabra de hoy. Nuevamente un feliz día del Padre a cada papá en donde usted se encuentre. Un abrazo fraterno, la paz del Señor guarde su corazón y su vida y a su familia. Vamos a orar. Dios amado, te agradecemos de todo corazón. Gracias, Señor. Tú eres nuestro ejemplo de Padre. Gracias por la vida de Abraham, que nos revela, Señor, cómo tú demandas, cómo tú esperas, Señor, que debemos vivir nosotros como padres. No perfectos en cuanto a errores, a fallas, pero sí con un corazón perfecto para ti. Un corazón que jamás se aleje, jamás niegue tu nombre, jamás renuncie a su fe, a esta fe a la cual tú nos llamaste, Señor, a esta vocación cristiana. Gracias, amado Dios, gracias. Te ruego que bendigas a cada padre que en esta hora está aquí presente, Señor, en su hogar, en su habitación, donde quiera que se encuentre, Señor, reciba tu bendición. Más allá de las fronteras, más allá de la distancia, las barreras culturales, aún idiomáticas, bendice a cada padre y a cada vida que está recibiendo tu palabra en esta hora, Señor. Gracias, amado Dios y Padre nuestro. Seamos benditos, Señor. Añade tu bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes y sobre todos aquellos que están bajo nuestra autoridad y cobertura. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios. Bendícenos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, entonces ya para despedirnos, bueno, los esperamos el próximo domingo. Solo por hoy tuvimos una transmisión especial a las 5 en la hora peruana. Pues tuvimos un tiempo especial en familia, aquí en casa también. Y la próxima semana, pues en el horario normal, 3 de la tarde, hora de Perú, desde la Iglesia Cristiana Internacional, Shalom. Los bendecimos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.